En este vídeo vamos a aprender a cómo calcular un periodo medio de maduración y un periodo medio de maduración financiero a través de un balance de situación y un pérdidas y ganancias en un caso hipotéticamente real. Para ello, primero tenemos que entender qué es el periodo medio de maduración. En este sentido, un periodo medio de maduración no es más que la duración o el ciclo en el que una empresa comienza a adquirir sus productos, así como su producción y fabricación, hasta que esta empresa vende el producto al cliente final. Para ello lo podemos esquematizar así, es decir, primero calcularíamos lo que viene siendo el periodo medio de aprovisionamiento de nuestros proveedores, que seguidamente vendría dado por el periodo medio de la fabricación, es decir, cuánto dura nuestra mercancía en el almacén produciéndose, y entonces haríamos el periodo medio de venta, es decir, finalizo mi producción y lanzo el producto para venderlo. Y entonces, en última instancia, tenemos que entender cuál es el periodo medio de cobro, es decir, en el momento en el que yo lanzo un producto ya finalizado hasta que éste se vende de cara al cliente final. Entonces, este sería el esquema general para entender el periodo medio de maduración, que viene siendo todo este ciclo de aquí. Y en cambio, el periodo medio de maduración financiera es cuando empiezo a pagar con mis proveedores hasta el proceso en el que fabrico, vendo y cobro al cliente final. Para proceder con los cálculos, lo que tenemos que realizar primero es, aquí os lo he dejado, es empezar por el ciclo de maduración. En este caso, tengo periodo medio de aprovisionamiento, que lo tengo básicamente aquí. No me dice, para calcular el periodo medio de aprovisionamiento tengo que tomar las existencias medias, o las del año en este caso, de las materias primas, lo divido entre el coste de las materias primas y lo parto entre 365 días. En este caso me va a dar el número de días que esas mercancías, esas materias primas, están en mi almacén. Para ello vamos a esquematizarlo de forma más sencilla. Voy a tomar el saldo de las existencias, que lo tengo en el balance de situación, lo tenemos en inglés, si bien es cierto que para argot financiero nos viene muy bien entenderlo también en inglés. Entonces, volviendo al caso que nos ocupa, tomamos el saldo medio de las existencias, hacemos un igual, nos vamos al balance de situación y lo tenemos aquí. Lo tenemos en raw materials, es decir, materias primas. Entonces, vamos a simplemente fijarlo, tomaremos las compras de las materias primas, vamos a poner un negativo porque lo tendremos en el P y G en negativo para que salga positivo, entonces nos vamos aquí a lo que viene siendo el profit and loss o pérdidas y ganancias, nos vamos a la compra de materias primas, el purchase of raw materials, y ya podríamos realizar nuestro primer cálculo, que básicamente son los días en los cuales estas materias primas permanecen en nuestro almacén. Para ello lo que digo es, ok, tomo el saldo medio de las existencias, lo divido entre la compra de las materias primas, que viene siendo C27, y lo multiplico por 365 días. Por lo tanto, nos viene a decir que las existencias en materias primas, en términos medios, me dura unos 88 días en nuestro almacén, unos 89 días. Lo que podríamos hacer aquí, si queréis esquematizarlo, es, ok, vamos a linkearlo, lo vamos a poner aquí, porque ya así tendríamos una especie de reporting automático. Entonces, yo simplemente me pongo aquí, le doy igual y pongo que son pues estos 88 días. Y ya lo tendría aquí. Vamos a ponerlo con un formato un poco más visible. Nos vamos a Shape Formats, que básicamente es el formato. Podemos ponerlo en negro, como queráis. Esto va en función de vuestro gusto. Aquí puedo poner incluso, pues eso, los días. ¿Vale? Si queréis lo podemos poner simplemente en blanco y dejarlo así. Vamos a realizar el siguiente caso, que viene siendo el periodo medio de fabricación. Haríamos exactamente lo mismo, pero nos ceñimos para el periodo medio de fabricación, es decir, todo lo relativo a lo que se produce propiamente. Entonces tomamos el saldo medio de los productos en curso, nos vamos aquí,
Nos vamos al balance de situación, tomamos los productos en curso, que son los ongoing goods o productos en curso en castellano, hacemos exactamente lo mismo. Ponemos en negativo para que posteriormente nos den positivo, nos vamos al PIG, nos vamos al manufacturing cost, porque básicamente son los productos manufacturados o que se están produciendo, y hacemos de nuevo el cálculo que hemos visto antes, es decir, cojo el saldo medio de los productos en curso, lo divido entre el coste de la producción del ejercicio, que es T33, y lo multiplico por 365 días. Entonces, de media, los productos que se han producido permanecen en el almacén unos 164 días. Para esquematizarlo, pues haríamos exactamente lo mismo aquí. Aquí lo voy a fijar y le voy a decir pues que son esos 164 días. ¿Vale? Lo mismo lo podemos poner así en rojo si queréis y le podemos poner pues que son los días. ¿Vale? Podemos continuar con el ejercicio y decir, bien, ¿qué nos falta? Tenemos que entender el periodo medio de venta de los productos acabados. En este caso, una vez hemos comprado las materias primas, las hemos fabricado, pues tenemos los productos, digamos, acabados, ¿no? Para ello, hago exactamente lo mismo. Me voy al balance de situación, tendría que irme al final inventories, que son los productos finales. Hago de nuevo la misma regla de juego, me voy a pérdidas y ganancias y tomo los productos vendidos, que básicamente son los finished products, y hago de nuevo la fórmula que hemos visto antes. Tomo el saldo medio de los productos acabados, lo divido entre el coste de los productos vendidos, que es de 39, y lo multiplico por 365 días, por lo que me está dando 168 días de media, lo que significa que los productos acabados en almacén los tengo 168 días. Por lo tanto, lo podemos volver a linkear si queréis aquí. Ahora bien, lo linkeo y lo podemos hacer. ¿Vale? También lo ponemos así si queréis y tomamos esos días. Lo escribimos como días. Vale. Entonces, ¿qué nos queda por calcular? El periodo medio de cobro de los clientes. Es decir, ¿cuánto cobramos una vez hemos finalizado toda nuestra producción y hemos lanzado el producto al mercado? ¿Cuánto tardamos en cobrar con respecto a nuestros clientes? Pues vamos a verlo. Tenemos que tomar el saldo de nuestros clientes, porque la fórmula es saldo medio de los clientes dividido entre los ingresos. Aquí cuidado porque normalmente el saldo medio de los clientes en balance está con IVA, dependiendo de la legislación vigente, pero por simplificación no tomaremos, no vamos a disgregar el IVA, no lo vamos a ajustar. Vamos a entender que no hay IVA, ¿vale? Entonces tomamos el saldo medio de los clientes y lo partimos entre las ventas y lo multiplicamos por 365 días. Por lo tanto, me voy a mi balance de situación, me voy a mi activo corriente porque lo tendremos en el activo corriente y en la parte de abajo donde pone Trade Receivables, que lo tenemos por aquí, tomamos esos clientes pendientes de cobro. ¿Vale? Del mismo modo, cojo mis ingresos por ventas, que los tengo en mi pérdidas y ganancias, aquí en Total Revenues, y ya podría realizar mi cálculo como siempre. Es decir, tomo mis ingresos, mis clientes medios, lo divido entre mis ingresos por ventas, o sea, C45, y lo divido entre 300, y lo multiplico por 365. Como podemos observar, en el momento en el que nosotros lanzamos el producto, tardamos unos 5,48 días en conseguir el cobro. Vamos a linkear exactamente lo mismo. Si lo esquematizamos queda mucho mejor y ya podemos tener una especie de reporting a la hora de decir, ok, ¿cuál es mi ciclo medio de maduración? Por lo tanto, lo linkeamos de nuevo
lo ponemos en rojo, esto va a gusto del consumidor, y ponemos esos días. Bien. ¿Qué es lo que me queda por realizar? El, el periodo medio de pago de mis proveedores, que en este caso es lo mismo. Tomo el saldo medio de mis proveedores, lo divido entre los aprovisionamientos y lo multiplico por 365. Entonces, tomo el saldo medio de mis proveedores, me voy al balance de situación nuevamente, debo irme a mis suppliers o a mi trade and other payables, en este caso, pues tomo mis suppliers, que son mis proveedores. Ahora tengo que buscar mis aprovisionamientos, que los tengo en el P&L, es decir, mis pérdidas y ganancias. Lo tengo aquí en Suppliers Vendors y ya podría realizar el cálculo de mis días de pago con respecto a mis proveedores, con lo cual tomo saldo medio de los proveedores, lo divido entre el coste de mis aprovisionamientos y lo multiplico por 365 y me da 292 días. Cuidado aquí, que esto veremos a continuación. Significa que mis proveedores me están financiando a 292 días, con lo cual me dan ese margen de tiempo para que yo cobre. Es decir, antes de que yo produzca y que yo cobre, me permiten tener esos 292 días de margen para pagarle a mis proveedores, con lo cual es un muy buen dato, dado que nos ofrece ese margen de pago para realizar el ciclo de maduración. Entonces, ¿dónde lo ponemos esto? Aquí lo tenemos, el pago en proveedores. Lo voy a poner aquí para esquematizarlo, porque lo que solemos hacer es pagar a mis proveedores, en este caso, como hemos visto, a esos 292 días. También lo ponemos así. Ahí lo tenemos. ¿Qué nos queda por realizar? Pues básicamente tenemos que hacer el periodo medio de maduración y el periodo medio de maduración financiero. ¿Cómo calculamos esto? En el esquema que os he señalado aquí, lo podemos ver. El periodo medio de maduración no es más que la suma del periodo medio de aprovisionamiento, el periodo medio de fabricación, el periodo medio de venta, el periodo medio de cobros, es decir, lo que tardamos en cobrar a nuestros clientes, y con eso ya tendríamos nuestro periodo medio de maduración. Entonces lo que tendríamos que hacer aquí es, tomo mi periodo de aprovisionamiento de las materias primas, mi periodo de aprovisionamiento de la fabricación, mi periodo de aprovisionamiento de los productos acabados y el cobro de mis clientes de media en términos de días. Entonces, básicamente, que me está diciendo que el periodo medio de maduración del ciclo de maduración, básicamente, es de 426 días o 427 días. No obstante, no hemos tomado en consideración lo que viene siendo el periodo medio de pago a mis proveedores. Y hemos dicho antes, cuidado, porque tenemos dos conceptos aquí. Tenemos, por un lado, el periodo medio de maduración, pero luego tenemos el periodo de medio de maduración financiero, que es el más relevante en términos de análisis, con lo cual el periodo medio de maduración financiero no es más que el periodo medio de maduración menos el periodo medio de pago a mis proveedores. Por lo tanto, es el margen que nos ofrecen los proveedores mientras que yo estoy produciendo, mientras que yo estoy vendiendo, etcétera. Tengo esos 292 días de margen para pagar a esos proveedores. Con lo cual, lo que tengo que hacer aquí es decir, ok, mi periodo medio de maduración, que es C54, menos mis días en los que yo tardo a pagarle a mi proveedor son 292, con lo cual mi periodo medio de maduración financiero es de 134 días, o 135 días, mejor dicho. Ese sería el ciclo por el cual yo pago, por un lado me entra en mi almacén las materias primas de aprovisionamiento, todo lo que viene siendo la fabricación, el periodo medio en el que yo empiezo a vender y en cuanto llego al cobro. Y posteriormente esos 292 días que habrán tardado de media, que más o menos estarán por aquí, para que yo pague a mis proveedores. Con lo cual,
ya tendría listo básicamente mi periodo medio de maduración financiero, que básicamente está en esos 134, 135 días. Entonces, esto es muy relevante porque nos permite entender cuál es el ciclo real que una empresa tarda en producir, pagar y cobrar con respecto a los clientes. A todos esos layers. Ahora tenemos que entender cuáles las necesidades de capital circulante. Esto es, tras la compra de mis materias primas, mis materias en curso, mis productos acabados, el valor de mis clientes y el valor de mis proveedores, me va a decir cuáles son mis necesidades de capital real en términos de circulante. Corriente, circulante es lo mismo. Entonces, básicamente aquí tengo que tomar las existencias de las materias primas, las tenemos en el balance de situación, lo hemos visto aquí. Entonces cojo raw materials, posteriormente tomo las existencias de productos en curso, que también lo tengo en el balance de situación, el ongoing goods por 45.000. Tomo las existencias de productos acabados, que los tengo aquí, el final inventory por valor de 60.000. Tomo mis clientes, que los tengo también en el balance de situación, que los tengo en trade and other receivables por 30.000. Y tomo en última instancia mis proveedores, que los tengo en el pasivo corriente por valor de 80.000. Por lo tanto, las necesidades de financiación del circulante son la suma de mis materias primas, mis productos en curso, mis productos acabados, el valor de mis clientes, menos mis proveedores, que es C66. Por lo tanto, me está diciendo que para este ciclo de maduración, el total de las necesidades de capital corriente o circulante son de 155.000 euros. O euros, dólares, lo que fuera. Es el valor que yo necesitaría para este concreto ciclo de maduración. Y finalmente, un poco para analizar lo que viene siendo unas métricas, unos KPIs, unas ratios, para entender un poco mejor el ejercicio, podemos utilizar en primera instancia el fondo de maniobra, que básicamente el fondo de maniobra nos viene a decir el activo corriente menos el pasivo corriente. Como podemos observar, el fondo de maniobra es positivo, lo que quiere decir que con nuestros activos a corto plazo somos capaces de afrontar las deudas en el corto plazo. Podemos hacer la ratio de solvencia, que es lo mismo que el fondo de maniobra, pero haciendo la división, es decir, tomando mis activos corrientes, mis current assets, dividido entre mis current liabilities, que son mis pasivos corrientes, y básicamente nos queda una ratio de 3,63, es decir, los activos corrientes son 3,63 veces mayores que nuestros pasivos corrientes, con lo cual es una buena ratio en términos generales. Quizá incluso tenemos unos ciertos activos ociosos, que eso ya sería pues análisis para otro caso. Margen operativo. ¿Qué es esto? Pues tomamos básicamente, en realidad, deberíamos tomar el EBITDA partido entre mis ingresos totales. El EBITDA, como sabéis, es el Earning Before Interest, Taxes, Depreciations, and so on. Lo que significa que es básicamente mi resultado operativo, en términos generales, sin tomar las depreciaciones y los costes financieros. Y me está diciendo que es de un 27%. Fantástico. Siguiendo, para el caso que nos ocupa, también me interesa conocer mi margen neto, es decir, después de impuestos. Por lo tanto, me voy a mi P&L, tomo el resultado neto directamente por valor de 389.000, lo divido contra esos 2 millones que son mis ingresos y me da un 19%. Obviamente es menor porque aquí hemos tomado todos los costes, inclusive, por ejemplo, el impuesto de sociedades. Por lo tanto, es menor. Ahora, una cosa importante que podríamos calcular es la rentabilidad económica, pero para ello tengo que entender cuál es mi rotación del activo, es decir, cuántas veces rota mi activo a lo largo del ejercicio, ¿no? Para ello, lo que digo es, ok, em, puedo, primero, en primera instancia digo, ok, conozco mi margen operativo, o mi margen neto, mejor dicho, ¿no?
que básicamente son el resultado neto dividido entre mis ingresos o mis ventas. Pues para la rotación del activo es básicamente como mis ventas y lo divido entre el total del activo. ¿Vale? Aquí lo tengo, el total assets. Esto no lo tengo que poner en porcentaje, sino en número normal y me dice que mis activos están rotando un 2,53 veces. Ahora sí, yo puedo calcular mi rentabilidad económica o ROA, que es básicamente el Return on Assets, que viene siendo la multiplicación de mi margen neto por la rotación de mi activo, que es C75. Y con esto ya tendría la rentabilidad de mis activos o la rentabilidad económica, lo que significa que con los resultados que yo estoy arrojando con respecto a mi activo total, es decir, los recursos que dispone la empresa, me están otorgando una rentabilidad económica de un prácticamente 50%, con lo cual, en líneas generales, estamos hablando de que es un negocio bastante bueno, con unas métricas muy positivas, bastante estables, incluso podríamos decir por encima de los resultados deseados o de las métricas, digamos, preestablecidas, con lo cual son resultados más que positivos. Y con todo ello, al haber esquematizado nuestro ciclo medio de maduración y nuestro ciclo medio de maduración financiera, ya tendríamos el ejercicio completamente realizado y esquematizado. Espero que os haya gustado y nos vemos para la próxima.